Hola, hello, konnichiwa, soy Keito Honma, bienvenido a mi canal. Ahora mismo yo estoy visitando un Nikkei inmigrante japonés en Dajabón, familia Shigetomi. Yo estoy muy interesado en la vida de esposa de Nikkei, es inmigrante japonés. Entonces voy a entrevistar a señora Manuela, cómo es su vida y cómo es viviendo juntos y tiene hijos en aquí, colonia japonés en Dajabón. Mira, ¿sabes cómo señora Manuela, muchísimas gracias por el tiempo, ¿verdad? Con mucho gusto. Y ella es más japonés que nosotros, o sea, ¿verdad? Es increíble, porque primera vez yo hiciste, mira, konbanwa, konnichiwa, ohayou gozaimasu, todo. Es increíble, pero disculpa, ¿puedes contarme tu historia? ¿Naciste dónde y cómo llegaste hasta acá en Dajabón y casaste como japonesa? Sí. Yo nací en la provincia de Mao, Valverde, en el municipio de Mao, hace unos años. ¿Verdad? Y bueno, entonces fui a trabajar a Santiago, sí. Y ahí conocí el que es el padre de mis hijos, ¿verdad? Sí, el señor Kimio Shigetomi. En Santiago, a través de un pariente, sí. Nos presentó y ahí nos conocimos. ¿Verdad? Eso fue para el año 80. 80. El año 80. Okay. Luego, entonces, nos enamoramos. Claro. Decidimos casarnos. Y bueno, de ahí ha venido una familia de 3 varones y una hembra. Qué bien, felicito, de verdad. Mi experiencia, decidimos venir a vivir a Dajabón, en la colonia japonesa. Su mamá vivía aquí. Él también tiene 2 hermanas, que una vivía cuando eso en San Cristóbal y otra vivía en La Vega. Una pregunta, ¿cuándo escuchaste vamos a Dajabón? ¿Cómo te sentías? ¿Tú has venido aquí anterior? O sea, sí, más atrás, aquí ya había venido antes, aquí a la colonia japonesa, cuando éramos novios. Okay. Sí, bueno, cuando uno está enamorado, ciego y grande, todo está contento. Ese refrán de que dice que el enamorado es un ciego, ¿verdad? Así mismo es. ¿Verdad? Sí, entonces no. Cuando eso no había luz, energía eléctrica. Imagínate, aquí, ese tiempo nada. No había agua potable. Sí, era una comunidad con mucha deficiencia, ¿verdad? Y entonces, disculpe cortándote, ese tiempo empezaste a vivir con suegro japonés. Mi suegro lamentablemente había muerto en el año 73, ¿verdad? 72, 73, pero sí, mi suegra vivíamos, o sea, esta casa aquí y la manzana siguiente, la esquina, vivía ella. Entonces no teníamos, prácticamente vivíamos juntas. Y tú no sabías nada de cada una en una casa, pero prácticamente separado, pero también cercano, vecinos, muy cercana, sí. Y ese tiempo usted no sabía de cultura japonesa, o sea, no tenía nada, no conocía nada de cultura japonesa, nada, no. Dominicana, pero ahora mismo, de verdad, como japonesa y pensamiento, todo eso. Bueno, esto yo agradezco mucho a la familia de mi esposo, principalmente su madre y sus hermanas. Y a él también, ¿verdad? Pero principalmente a ellos, que me acogieron, y toda la comunidad japonesa también, ¿verdad? Me acogieron. Y bueno, formada, porque tengo que hablar de la formación que nos dieron nuestros padres, que uno también se debía a la familia de su esposo. Y con esta formación, y encontré una cálida acogida en la familia y en la comunidad, pues bueno, aprendiste a ajustarte tú mismo, a conocer la cultura, comencé a conocer la comida, que fue fue muy diferente. Imagino, distintísimo. Abra Gohan y Siro Gohan, ¿verdad? Sí, verdad. Y bueno,
Pero esto unido a la buena voluntad, al amor, a la decisión de querer y a la cálida acogida que tenía, pues... ¿Verdad? Que cuando vino aquí anoche, tú me ofreciste ocha, o sea, té, todo, sí, y sí. en saludarte en todo japonés y también doblar la cabeza súper a profunda. Increíble eso, Bueno, pues eso Gracias. digo que agradezco mucho a la ¿Verdad? cálida acogida Sí. de la familia de mi esposo, su mamá, su madre, sus hermanas, mis cuñados Ah, sí, también, verdad. los esposos de mis cuñadas. ¿Verdad? Sí. Que me fueron enseñando con mucha paciencia todas sí. las costumbres, todo. El idioma Sí. lo aprendí con mi suegra principalmente porque ¿Verdad? ella casi no hablaba nada de español. Entonces tiene que comunicar. ¿Cómo comunicabas? Español Bueno. o japonés y aprender, intentaste aprender japonés, me imagino. Sí, ella intentó aprender español conmigo y yo intenté aprender japonés. Sí. Entonces nosotras creamos un idioma para nosotras dos. Qué bueno, qué lindo Nadie eso. nos entendía a las dos, pero nosotras nos entendíamos. Así, idioma es solamente una herramienta. Si comunica algo, está bien, ¿verdad? ¿Cómo es ese idioma? Sí, sí. Ah, qué bueno. La comunicación es importante en la intención, ¿verdad? Sí, y la buena voluntad. Como en exactamente. muchas cosas, ¿Verdad? ¿verdad? Y otra pregunta, disculpa, es ayer Daiji-san, es su hijo, Naoki-san, Hideki-san, Daiji-san y Yumi-san. Daiji-san me dijo, usted es budista. Ah, sí, Disculpa, sí. es increíble, budista. Sí, tuve la fortuna también Sí. de que mi cuñada, la hermana mayor Onesan de mi esposo, sí. ella practicaba y conocía, ella y su esposo conocían la ley mística, conocían Sí. del budismo, Sí. de Nichiren Daishonin. Yo digo una fortuna porque yo venía de practicar el cristianismo a Sí, través del sí, catolicismo, que es muy bueno también, Mm. pero esto me permitió como espiritualmente, Sí. ¿verdad? Yo comparo de esta manera con el mayor respeto a todas las filosofías, principalmente a la cristiana, ¿verdad? Que respeto y admiro. Pero yo comparo el haber conocido el budismo de Nichiren Daishonin como una nueva plataforma. Es como cuando tú haces una casa, ¿verdad? Tú haces una zapata, haces la primera planta, Sí. y luego cuando tú como que consigue algo de recursos Ajá. y esto, tú planificas hacer una segunda planta para una nueva habitación, para esto. Entonces, esto es mi comparación acerca de conocer el budismo de Nichiren Daishonin. Es como espiritualmente haber hecho una nueva planta a mi espiritualidad. O sea, para mí ha sido maravilloso. Increíble, ¿no? Gracias por como conocer en nuestra escuela en todo cosas. Te agradezco y mucho respeto a eso. Bueno, Y gracias. también luchadora también, porque tú me dijiste, me contaste, no había luz ni agua. No había energía eléctrica y ni había agua potable. Bueno, gracias a la Embajada de Japón que apoyó sí, al Japón. gobierno dominicano, Sí. pues tenemos hoy día la energía eléctrica y también tenemos el agua que nos llega ¿Verdad? gracias al apoyo de la Embajada. Había un poquitico agua, había. Tú me dijiste como ellos están como mudando aquí, esa es solamente colonia japonesa, pero cuando usted viniste acá es ya mucha población, entonces Sí. no llega agua. Sí, lo que pasa es Disculpa, que sí. cuando Trujillo construyó este espacio, este territorio que fundó la colonia japonesa, que fue para 28 familias japonesas, que fue el primer grupo de japoneses que llegó aquí al país. Entonces Trujillo los esperó con las casas construidas y también tenían no tenían agua potable directamente en las casas, pero sí había construido un tanque de almacenamiento y de ahí se distribuía a diferentes espacios que estaban ubicados, entonces las familias podían buscar el agua de su uso en esos espacios. Pero con el crecimiento de la población a través de los años,
ya para 1980 ya aquí no llegaba agua. A Imagínate, través de ahí. cuando Naoki-san nació, esta Cuando tengo una, Naomi mira, nació, no había Primero agua digo ni Naoki-san. energía eléctrica aquí. Imagínate, increíble eso. Eso es. Y me enseñaste, ella me enseñó una como de lámpara. Usted está usando. Sí, sí. ¿Puede enseñarme eso? Se me Claro, contado. voy a buscarlo. Disculpa. Es increíble. Cuando Naoki-san nació, no había luces. Buen provecho. Llegó Naoki-san. Buen provecho. いただきます。はい、いただきます。お願いします。あ、すみません。はあ。Mira. Era uno de los objetos que usábamos para alumbrar. Imagínate. Esto es una lámpara. Pero yo estudié eso, o sea, usted como una escuela, como una química, o sea, como una experiencia química. Pero usaba eso para... Sí, sí, usábamos esto para alumbrarnos. Sí, Luchadora, de sí. verdad era increíble. Yo digo luchadora, quizá imitando o tomando el ejemplo Sí. de los luchadores, del Sí. esfuerzo que hicieron esas familias japonesas, esos primeros japoneses que llegaron al país. Porque hay que hablar no solo de los de Dajabón, sino los que llegaron luego también. Pero principalmente los que llegaron a esta comunidad tuvieron que hacer un gran esfuerzo. También me imagino que ellos también, porque cuando ellos vinieron de Japón, Japón estaba mal, pero seguro que allá había energía eléctrica, había agua potable, ¿verdad? Llegaron aquí y se encontraron con esto. Increíble esa historia aquí, de verdad, 28 familias, primero Sí. inmigrantes japoneses llegaron acá, Sí. hicieron casa y usted llegó aquí también, no, gracias En a el Dios, año en el año 80. 81, 80, a finales del 81, sí. Muchísimas gracias también, muchísimas gracias por compartir tu Con mucho historia, gusto, increíble, con increíble mucho historia, gusto, ¿verdad? Sí, sí. Ah, ¿verdad? Una última pregunta que contamos que usted está viviendo aquí en Dajabón, ¿verdad? Sí. Cultura mezclado, obviamente tú mezclaste con cultura japonesa, Sí. pero también aquí frontera, haitiano, en todas las cosas mezclado, pero me siento muy pacífico aquí. Sí. ¿Y cómo te sientes? O sea, usted está muy pacífica, viviendo juntos en todo. Sí, sí. Bueno, ¿Verdad? afortunadamente Sí, señora. entiendo. El pueblo dominicano regularmente es un pueblo pacífico. Ajá. Y Dajabón no escapa a ello. Ujú. Dajabón es un pueblo pacífico, pero también es un pueblo muy solidario Ok. y es un pueblo muy amistoso. ¿Y qué más que tú amistoso con tus vecinos, verdad? Claro, no, sí, Además, verdad. uno aquí vive una realidad, la realidad que a veces se ve hoy en periódicos, se ve en libros, inimaginable de la situación de tus ¿Verdad? vecinos, ¿verdad? Ajá. Entonces, como la geografía nos permite estar casi de tú a tú con los haitianos que cruzan a ganarse la vida aquí para llevarle a su familia algo allá. Entonces, esto nos hace solidarizarnos porque siempre tú te pones en lugar del otro. Ponte en lugar del otro y sabrás que, ¿verdad? Hay un respeto, o sea, un respeto a cada nación, un respeto, mayor respeto a Haití, mayor respeto a nuestra soberanía. sí. Y nosotros, muchos, o sea, quizá habrá alguno, pero la sociedad en general dajabonera entendemos que se puede vivir en armonía con respeto a la soberanía de cada país. Y eso es lo que hacemos, o sea, y nos sentimos, yo creo, en paz y tranquilo, porque cuando tú haces lo que Dios manda, ¿verdad? Sí, o sea, amaos los unos a los otros, no importa, Él no hace diferencia de allá, de acá, ¿verdad? Entonces... No, gracias por compartir ese como opinión y también comentario. De verdad, aquí todo te diga, yo leí a él también, caminando, he escuchado francés, de español, todo, gente está muy amable y conviviendo Sí, pacíficamente en todo. claro, sí. De verdad, increíble, muchas gracias por tu cariñoso amabilidad así. Con mucho gusto. Agradezco, Un Manuela. placer. Gracias. Mira, ¿te gusta Tamagoyaki?
Mira, ay, hijo de Daiji-san. Ay, Micha. Mira, tercera generación aquí. Increíble. Qué lindo, qué lindo. Lo de ella. Aquí. Mandásela aquí. Mira, esa generación, mira. Hay dulce. Abuela, nieto, hijo. Ah, sí, Abuela, hijo, niño también. Ay, qué lindo.